Jaya. El estado de conciencia de Jaya. Nos quedaba dos. Y Yehida. Jaya. Jaya es un estado de conciencia, podemos resumir como un estado de conciencia espiritual, o el estado del alma en un nivel espiritual. Nos puede parecer extraño, raro, que en un momento determinado digamos el alma en un estado espiritual, o la conciencia en un nivel espiritual, porque ¿qué otro nivel puede estar? Pues bien, siempre dentro del mundo cabalístico y con la comprensión propia de cada uno, Jaya se viene a referir como el alma cuando ésta se encuentra por encima del mundo físico, o dicho de otra manera, que todo lo que le rodea a ella lo convierte en algo espiritual. Dicen los cabalistas que el propio cuerpo físico en algún momento determinado se convertirá también en alma. No solamente lo dicen los cabalistas, sino que también este pensamiento está compartido por diferentes maestros espirituales y por diferentes tendencias espirituales. Que el cuerpo físico, para ellos es Manjut, junto con el Zeranpin, se convertirían o se unirían con Ava y con Ima. Entonces, lo podríamos decir de una manera cabalística. Ya una forma explicativa menos para nosotros dentro del mundo cabalístico es que el cuerpo físico, esta sangre, los huesos, músculos, ojos, pelos, etcétera, todo lo que corresponde con nuestro cuerpo físico, deja de ser físico, se convierte en anímico y vive en el mundo espiritual. El alma. El alma es atemporal y el cuerpo físico es temporal. Diríamos de una forma cabalística que conseguimos, cabalística alquimista, que conseguimos lo que es la piedra filosofal. El cambunclo rojo o el exiojejari. Dicho de otra manera, la inmortalidad y la eterna juventud es conseguida. Que las leyes físicas a las cuales está sometido el cuerpo físico deja de estar sometido. Por lo que el cuerpo físico, para no estar sometido bajo las leyes físicas, es capaz de relacionarse con la espiritualidad de todo lo que nos rodea. Vamos a ir de lo más espiritual, físico, a lo más material físico. Más espiritual, por ejemplo, un bosque. En vez de sentirse influenciado por los árboles, por sus hojas, por las sombras que dan, por las piedras, por las plantas, por los animales, por la atmósfera que existe en ese bosque, que ya es maravilloso en sí,
es influenciado ese cuerpo por la parte espiritual de ese bosque, por los espíritus del bosque, por los elementales y por las mismas mónadas de los elementales, por la inteligencia que hay en el bosque. Si nos llevamos a una ciudad, que es mundo físico, pero que es comparado con el bosque, ¿verdad? La ciudad parece más grosera, más materialista. Para un ser humano de estas características, vendría a ser lo mismo. Estaría influenciado por el espíritu, por la parte espiritual de esa misma ciudad, por la parte espiritual de los edificios, del cemento, del hierro, los coches, de las personas que existen en ella. Por toda esa parte espiritual, ella, el alma, estaría influenciada de una manera. Por lo que las leyes físicas de una ciudad, que es grosera, que te pones enfermo, que no es lo mismo escuchar el ruido del mar, que los bocinazos de los coches, que no es lo mismo respirar el aire del bosque, de la selva, que el aire del CO2 de una ciudad, que no es lo mismo andar por el desierto que andar por el cemento en una ciudad. Para un ser humano de estas características sería capaz de estar influenciado por la parte espiritual de la ciudad, que es la misma parte espiritual que un bosque, que un desierto o que el mismo mar. Aun viéndolo físicamente, como un ser humano normal, él estaría influenciado de una manera tan diferente que aquellas leyes ni lo enfermarían, ni lo envejecerían, ni nada de nada. O sea, esas leyes lo que harían todavía sería que estuviera más reconfortable y que se encontrara mejor y estando en el mismo lugar que nosotros. Y uno dice, pues esto me interesa. Esto yo pienso que es algo que es muy bueno y a mí me gustaría que me sucediera. ¿Vale? Pues hay que empezar a aprender a cómo hacerlo. El Buda en su momento lo explicó en una frase muy sencilla. La siguiente. Coger con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. Acoger con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. Dicho de otra forma y de otra manera. Cuando en un momento determinado una persona te quiere influenciar, enviándote un WhatsApp, por ejemplo, que tú al WhatsApp le pones la música y la emoción que quieras, ¿no? Hola, hola, ¿no? Porque quiere influenciarte, ¿no? Porque todo WhatsApp es muy cruel y es traicionero. Mira, me voy a parar un momento para explicar cierta cosa. Creo que es bueno explicar esto. Tú cuando estás delante de una persona, tú cuando la tienes cara a cara, ¿no? Y tú ves que esa persona está bien, contento. Tú te puedes acercar y decir, mira, tío, eres un gamberro. Mira lo que me has hecho, que me has dejado de hacer. Y la otra persona se puede defender, ¿no? Oye, pues no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, por aquí, por allá. Y te puedes ir enfadado, contento, con unas respuestas, como te quieras. Tú te vas. Y otra persona ha tenido la posibilidad de responderte. Pero cuando tú estás en casa, imaginaos que estás en casa en un mal momento. Bueno, siempre tenemos buenos momentos, ¿no? Y a ti te venía alguien físicamente y a otra persona viera que tú estás mal, pues a lo mejor diría, hombre, a esta persona no le voy a decir que ha sido un gamberro por tal cosa, porque veo que está pasando un mal momento, lo dejaré para otro momento. Yo creo que eso es honrado, está bien y no es cruel. Pero tú cuando envías un WhatsApp diciendo alguna cosa
que no es maravillosa, por decir algo, tú no sabes cómo está el otro o la otra persona. A lo mejor está pasando un mal momento en esos momentos. Y tú le envías o algo un poquito peor. Y esa persona lo recibe en un mal momento de su vida, con un dolor, y tú les has enviado eso. Y además no has tenido el coraje, la valentía de hacerlo cara a cara, o al menos una llamada de teléfono. Tú envías aquello. Una bomba. Y a la otra persona, cuando lo abre, que ni se lo espera, porque no te ve llegar, no ve nada, no escucha tu voz, le explota. Hacer eso, bien no está. Pienso, al menos mi conciencia a mí me dice que hacer eso no está bien. Ni hacerlo, ni que tampoco te lo hagan. Tampoco está bien. Es muy cruel. Porque si tienes que decir algo a alguien, se lo dices en la cara. O al menos por la voz. Pero una escritura, enviarle, porque a ti en aquel momento estás mal y quieres desahogarte con alguien, no me parece para nada correcto. Un WhatsApp o un email. O sea, no me parece nada correcto utilizar de esa manera algo, para mí, mi modo de entenderlo, eso es decía, magia negra. Utilizar la tecnología para hacer daño a alguien. Pues bien, pues si tú estás tranquilo en casa, ¿no? Con un mal momento, que estás un poco mal, y además alguien simpáticamente te envía un WhatsApp de una forma, porque quieren arrancar el momento de enviarte un WhatsApp, porque tú no sabes nada, y tú lo abres y ves aquello que tan desagradable, si sabes transformarlo, acoger con agrado las manifestaciones desagradables de tus semejantes, y lo sabes transformar, transformas en amor, y en vez de enviarle un WhatsApp y decirle pim, 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 le dices, pues no pasa nada, o sabes cómo llevar aquello, tú, de una forma u otra, estás haciendo que este estado de conciencia que estamos hablando se vaya haciendo dentro de ti. Lo estás consiguiendo poco a poco. Un día de estos irás por la ciudad, te habrán pasado, te habrás tenido que transformar muchas más cosas, pero irás por la ciudad y aquella influencia física de los coches, de la contaminación, etcétera, etcétera, no te influirá. Aunque es maravillosa la parte de los árboles, los pájaros, etcétera, también te va a influenciar la parte espiritual. Y esto es algo como muy importante. Perdonadme solo un segundo. Bien. Es que una vez más me va lento el ordenador, debe ser ordenador, ya no puede ser. Era de ser, porque vamos ahora con fibra. Vale. Parece que va un poquito mejor. Hablábamos de justamente de Hayá y Hayá, o Hayá, que nos habla de aprender a transformar el mundo físico en el mundo espiritual y recibir las influencias del mundo espiritual. También nos habla de una forma de otra en que nosotros no seamos esa persona que no influenciemos nosotros a los demás solamente con nuestro aspecto físico, sino que sepamos influenciar en todo lo que hacemos, poner la influencia de nuestro espíritu. En cualquier trabajo, da igual.
estés conduciendo, que también se note tu parte espiritual. Estés cocinando una tortilla, que se note tu parte espiritual. Estés hablando, o estés trabajando, o pintando una pared, o no sé, cualquier profesión que tengamos, que también se note esa parte espiritual. Que haya una influencia espiritual. Y que en todo lo que hagamos, una conversación, intentar hacer que una parte de nuestra parte espiritual se manifieste allí, de una forma o de otra. Hay conversaciones que es difícil, pero que sea una pequeña parte, algo. Y hay cosas que son bastante difíciles. La profesión de cada uno, sabrá uno, por eso es tu profesión, de cómo hacer que ahí, en ese momento, algo de tu parte espiritual la dejes ahí como un sello. Momento a momento, esto, instante en instante. Ser capaz de crear esa influencia. Por eso, haces que tu espíritu, a través de tu alma, se manifieste en el mundo físico. Y uno dice, es que yo no sé cómo se puede manifestar mi espíritu a través de mi alma en el mundo físico. Para eso tenemos los grandes libros, como Ford, como otros libros, los que nos dan consejos, que no son órdenes, son consejos. Y algún consejo de esos, pues nos lo aprendemos y decimos, este me gusta, voy a seguirlo. Y intentas ese consejo plasmarlo en todo lo que dices, en todo lo que haces, en lo que hablas, etc. Y ves que es dificultoso, porque hay cosas que son muy dificultosas. Y tú sigues. Llega un momento que ese consejo maravilloso te ha hecho hacer un gran esfuerzo espiritual. Y tú llegas a tu propio consejo. Y no lo traicionas. O sea, no aconsejas a los demás que hagan lo que tú crees que hay que hacer mientras tú no lo haces. Eso se llama traición. Sino que nunca ni siquiera aconsejas a nadie seguir ese consejo, porque es el tuyo. Pero tú lo plasmas allí. La honradez, por ejemplo, tú plasmas la honradez. La verdad, tú plasmas la verdad. La humildad, tú plasmas la humildad. La benevolencia, tú plasmas la benevolencia en todo. O todos, o lo que quieras. Pero sin obligar a los demás que también lo hagan. Y sin juzgar a los demás si los demás no lo hacen. Porque claro, si uno es el que empieza a llevar a esos consejos, esas virtudes al mundo físico, y hasta ayer tú no las llevabas, y ahora vas a juzgar a todos a partir de hoy porque tú las llevas, que si no las llevan son malos, o no es correcto, te estás equivocando mucho. Pero mucho. El tiempo no lo marcas tú. Entonces, lo que sí que uno va a hacer es coger, llevar ese consejo, llevar esa virtud al mundo físico y plasmarla lo mejor que pueda y no tener que hacer que los demás la lleven. Si los demás la aprenden, la suya propia o la que quieran llevar, porque tú la estás mostrando, oye, qué bien. Pero esto no es cuestión de una semana, esto es cuestión de toda una vida. Hija, ya lo estás plasmando en el mundo físico. Ese espíritu a través de tu alma, tú lo estás plasmando en el mundo físico. Porque la virtud de la humildad no solo es tuya, es un bien espiritual. La virtud de honradez no es tuya, es un bien espiritual. La virtud, la que queramos, no es de uno, es un bien espiritual que cualquier persona puede llegar a ella, en un grado o en otro. Y cualquier persona tiene el derecho de plasmarla en este mundo. Y a eso le llamaríamos libertad de expresión. Desde un punto de vista espiritual, que
que no es social ni político, que tiene otra forma de decirlo. Pero tú poder expresar las diferentes virtudes que existen, millones, miento, infinitas virtudes en este universo, tú poderlas expresar en tu cuerpo y manifestarlas en este mundo, a eso se llama libertad de expresión. Será de expresión espiritual, pero tienes esa libertad. Y tú la puedes coger. Y como son de todos, no es de nadie, de todos los seres vivos que las pueden manifestar, estás haciendo que este mundo sea más bonito. Diría hermoso, pero mira, más allá de la palabra bonito, hace que sea más hermoso. Hace que tenga un paisaje espiritual, energético, totalmente diferente. Estás haciendo un paisaje más espiritual, tu trabajo, la ciudad por donde te mueves, el metro, el autobús, cuando conduces, cuando pintas una pared, cuando vas de compras, cualquier cosa que hagas la estás haciendo más hermosa. Estás haciendo lo que esté a tu alrededor, estés con ellos hablando, comunicándote uno, estás haciendo que vivan eso que estás haciendo, que también lo recojan. Estás mejorando el mundo. Y bueno, yo creo que todos estaremos un poco de acuerdo que este mundo tiene que mejorarse. Pero solo puede mejorar de una forma, si nosotros mejoramos. Si nosotros no mejoramos, el mundo no mejora. Ya sé que uno quiere mejorar, porque muchas veces se dice que las experiencias te mejoran. No. O al menos, humildemente, desde mi punto de vista, es que tú mejoras las experiencias que tienes en la vida. Las diferentes circunstancias de la vida a mí no me mejoran. Yo las mejoro a ellas. Es mi punto de vista. Si sucede algo, yo tengo la opción de mejorar eso que sucede, dentro de mis posibilidades. Pero a mí no me mejoran. Bueno, puedo mejorarlo yo. Y es cuando el ser humano se transforma en un hacedor de luz. Y uno piensa, el ser humano tiene la capacidad de hacer luz, de traer luz a este mundo, de hacer que esta luz resplandezca más, de llevar esa luz a cualquier lugar y hacer que brille en la más profunda oscuridad. Y entonces, cuando eres un hacedor de luz y haces lo que te he dicho, ¿en qué te transformas? Pues en un mensajero de la divinidad o de la espiritualidad. Ahí donde vas, llevas tu mensaje. Seas o no religioso. Estés en una religión o estés en otra. O con un pensamiento filosófico o con otro. A la luz le da igual. A la espiritualidad le da igual. Y a la divinidad le da absolutamente también igual. La Cábala, el Zohar, nos da grandes enseñanzas y no nos dirige hacia un lugar determinado, que da la energía, la fuerza, para que tú vayas hacia ese lugar. Si un cristiano lee el Zohar, lo hará mejor cristiano. Si un budista lee el Zohar, lo hará mejor budista. Si un escéptico lee el Zohar, será un mejor escéptico. Porque es un resplandor. Los resplandores nos ayudan a todos. Y te conviertes en un ser humano
en un transportador de luz ahí donde vayas. Es bonito, pero es muy sacrificado, ¿eh? Coger con agrado las manifestaciones desagradables de los demás y no ser tú un desagradable. Y parece fácil, lo sabemos, que todo que parece fácil es lo más difícil que existe. Y son años y años y años de trabajo. Pero bueno, tampoco tienes que hacer nada más. Tampoco has venido a hacer nada más. Una de tus labores es esa. O bien esa labor te lleva a otras labores también, ¿no? A otros oficios de tipo espiritual. A aprender algo de la espiritualidad. A un crecimiento anímico. Y crecer anímicamente. Al fin y al cabo, te reconforta de una forma muy especial y muy elevada. Voy a seguir leyendo. El quinto estado es Yejidá. Yejidá es el alma fundida con su creador. Ese debe ser ya. Podemos poner ejemplos de seres que lo han conseguido o que estamos muy seguros que lo han conseguido. Como estamos hablando de Cábala, dejadme hablar de un Abraham, padre de 3 religiones, la cristiana, la judía y la islámica. Tanto para los islámicos, los judíos y los cristianos, Abraham es el padre de su religión. Para conseguir eso, hay que tener un grado de espiritualidad inimaginable, casi inalcanzable, y que Abraham lo consiguió. ¿Hay alguien más elevado que Abraham? Melquisedec o Malquisedec, como lo veo escrito yo en el Zohar. ¿Quién fue? Quien Abraham le rindió tributo y le entregó un diezmo cuando vino de la guerra de Sodoma y Gomorra. ¿Quién es Melquisedec? Para los hermetistas, Melquisedec es el genio del planeta Tierra. Cada planeta detrás suyo tiene una inteligencia, un espíritu, llamado en griego cosmocrator, creador de un cosmos, creador de un orden. El genio, el espíritu de este planeta, en el mundo hebreo se llama Melquisedec. Abraham, también es llamado por otros lugares, Kitichi, llamado por otros lugares. Pero ahora, como estamos en el mundo cabalístico, vamos a llamar Melquisedec o Melquisedec. Lo he visto escrito de muchas maneras. Yo creo que de todas maneras él debe tener un nombre, un mantra, que debe ser parecido, pero a saber, con todo el tiempo las lenguas cambiando, pues habrá cogido un acento, es una forma de pronunciar o de otra. Pero Melquisedec está bien. Genio del planeta Tierra. El espíritu del planeta Tierra. Este planeta que nos rodea es el cuerpo físico de Melquisedec. Él, en su unión con el Creador, llegando a un nivel espiritual terrible, pudo crear en un espacio y en un tiempo un planeta para albergar vida.
Y este es el planeta que tenemos nosotros. Ayudado, evidentemente, por otros muchos espíritus, almas y otros elementos no físicos. Y luego ayudado también por otros elementos físicos. Pero el diseño, la forma de este planeta es su inteligencia. Somos un invitado de este ser en este planeta. Y creo, entre otras cosas, por ejemplo, el camino de la iniciación. Y entre otras cosas, es el que mantiene, diríamos de una manera hindú, la rueda del samsara, la rueda de evolución e involución. Es el que mantiene el mundo ritualístico y el que mantiene una serie de normas, leyes, no físicas, sino espirituales. Y Abraham le rindió tributo y le pagó un diezmo a este ser. ¿Qué es lo que hacemos todos de una forma u otra? Tengamos la religión que tengamos. O no tengamos religión. A este ser todos le pagamos un diezmo porque en este planeta, para progresar espiritualmente, hemos de hacer unas determinadas cosas. En cada tiempo va cambiando, pero hay que hacer unas determinadas cosas. Y eso lo tenemos dentro. Nosotros, la manera de entender el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, no está marcado únicamente de una forma psicológica, sino que está marcado de una forma antropológica de nuestros antepasados. Y esa forma antropológica de entender el bien y el mal está marcada también por la naturaleza que rodea el planeta Tierra, por las montañas, los ríos, las nieves, el frío, el calor, etc. Y todo este conjunto está marcado, es la parte espiritual de este ser. Y recibe una influencia de este ser. La forma de hacer trabajos de magia, etcétera, etcétera. ¿Qué seres más tenemos así de este estado ahí, que unen su alma con el Creador? Vamos a otro muy famoso de Jesucristo, o también una forma hermética, dicho Jesús, el Cristo. Ya que para el hermetismo, el Cristo es una sustancia universal, cósmica, que puede manifestarse en cualquier ser humano que esté debidamente preparado para que se manifieste en él. Y ha habido muchos Cristos. No en la cristiandad, solo ha habido uno, pero antes de la cristiandad, antes de que existiera, ha habido varios Cristos o ungidos. Y él, su manifestación, creador de una religión que él no buscó crearla, judío de nacimiento, revolucionó el propio judaísmo. Lo que pasa es que su pueblo no lo aceptó. Su pueblo era judío, no lo aceptó. Y entonces otro pueblo que pasaba por ahí, pues sí que lo aceptó. Entre ellos también había judíos. Por ejemplo, el budismo. Buda tampoco fue aceptado. Luego se creó el budismo. Por ejemplo, Moshe, el faraón, por mucho caso no lo hizo, cuando él no quería hacer daño al pueblo egipcio, porque él era adoptado por el pueblo egipcio y tenía esa dicotomía de ser israelita y ser egipcio, y no querer dañar a sus
compatriotas también de una forma u otra. Tampoco lo escuchó el pueblo egipcio. Y llegó el pueblo israelita, no solamente el pueblo israelita, sino muchos acompañaron al pueblo de Israel y por eso tuvo ciertos problemas con Yahweh, con el Creador, con Dios. Ahí tuvo unos problemas de los grandes. Y luego ha habido otros seres de ese calibre espiritual tan maravilloso que la humanidad, que los humanos, después les hemos dado la vuelta, nos hemos hecho todo lo opuesto. Antiguos dioses que después le dieron la vuelta, como Quetzalcóatl, como otros dioses que después los humanos que hicieron sacrificios humanos en su nombre cuando ellos jamás lo habían hecho. Tenemos un Zeus, tenemos un Heracles para el mundo. O sea, tenemos un sinfín de ejemplos en todo el mundo, lo que se llama mitología, de seres que han hecho grandes cosas en este mundo unidas con el Creador, marcándonos un camino espiritual maravilloso e increíble, para que nos guiáramos por sus pasos y después realizar los nuestros propios. Muchos, o sea, ahora llamamos mitos, o llamamos religiones. Y si yo soy de esta religión, no estudio aquel. Y si soy de aquella religión, no estudio este de aquí. Cuando hay tanta enseñanza y somos tan analfabetos que deberíamos de estudiarlos todos y meditarlos en todos. Y seguir su ejemplo y ser imitatus de ellos y luego desarrollar nuestra propia forma de comprender. Porque muchos ha habido, muchos. Ha habido más de los demás, pero oye, con 30 es suficiente, ¿no? Pues tenemos mucho más de 30. Y podemos aprender mucho. Es verdad que muchos han sido manipuladas sus historias. Pero mira, aún manipuladas, ha habido muchas que no siguen ni manipuladas y no sirven mucho. Y de esta manera y de esta forma podemos llegar a Yehidá, que es el alma fundida con el Creador. Realmente la historia de la humanidad es una historia con muchas luces y con muchas sombras. Con muchas luces anónimas y con muchas sombras con nombres y apellidos. Y lo anónimo en este mundo no se queda. Porque ya no buscamos el alma o el espíritu de ese ser humano. Buscamos el nombre de ese ser humano. Aquellos seres humanos que desarrollaron su alma y su espíritu no dejaron su nombre, dejaron su obra. Luego quizá le pusimos un nombre nosotros. Pero nosotros, los ejemplos que seguimos desde hace cierto tiempo, es el ejemplo de seres con nombre y apellidos. Y cuando uno quiere que en la vida suya sea reconocido su nombre y su apellido, y que le pongan una plaza, o que le pongan una calle, y una avenida es mejor, un aeropuerto, o lo que sea, es difícil, es muy difícil que quieras que triunfe también tu espíritu y tu alma. Porque cuando quieres que triunfe tu espíritu y que triunfe tu alma, tu nombre y tu apellido pasan a un plano muy bajito. Entonces triunfa el alma y el espíritu.
pero esta no tiene nombre, que sí que lo tiene, pero no tiene un nombre como un carne de identidad. Tiene otra clase de nombre, un nombre espiritual. Quizás nunca oído en otras épocas. Entonces decir, bueno, no puede ser de esa época o de ese mito, porque eso pasó. No, aquí somos los mismos. Que somos los mismos de hace no sé cuántos millones de años, somos los mismos. Bueno, a veces están uno y otra vez están otro, pero aquí los mismos somos. Igual que en este planeta está la misma agua, no ha cambiado, pero sé que una vez se manifiesta en el mar, otra en el río, otra dentro de una planta, otra no la ingerimos y está dentro de nuestros órganos. Esto es lo mismo. De aquí no nos hemos escapado, o algunas personas, algunos seres habrán escapado de esta gravedad, de esta rueda de samsara, pero no muchos. Cuando queremos que triunfe el nombre, el espíritu no triunfa. Cuando queremos que triunfe el espíritu y el alma, el nombre pasa a otro lugar. Y hoy en día está más los nombres que la parte anímica. Entonces, pues la vida actual, la historia, está marcada más por los hombres y mujeres, los seres humanos, que la han creado. Y el mundo espiritual y el mundo mímico no la han creado los hombres o mujeres, la parte humana, la ha creado la parte espiritual. Por eso ese gran filósofo habla de la historia de la ahistoria. Y nosotros pues nos vamos, en el mundo espiritual nos vamos a la ahistoria. Al mundo anímico, al mundo espiritual, al mundo anónimo. Y la historia se va al mundo humano, al mundo del hombre, de la mujer, y al mundo nominativo, que tiene un nombre y un apellido. Y ahora lo que triunfa en este mundo es la historia. Y la ahistoria no está bien. No es que esté bien vista ni mal vista, es que no está vista por el mundo actual. Es el ser humano el que crea lo que va a suceder y lo que va a acontecer. Y antes, quien creaba lo que iba a suceder y acontecer era el espíritu y el alma. Entonces, sí que el ser humano estaba en contacto con el espíritu de la montaña, el espíritu del árbol, el del río, el del lago, el del aire, el del infierno, el del cielo. Todo lo que lo rodeaba, el ser humano se conectaba con ello a través del mundo espiritual. El ser humano aspiraba a ser parte de ello, a unirse con la creación, que es la naturaleza, y con el creador de la naturaleza, con la madre naturaleza y con la madre de la naturaleza. Yo creo que vamos a ver bajo un punto del eterno femenino que es muy bonito. Unirse con la madre naturaleza y con la madre de la naturaleza, con la creación y con el creador. Podemos ver de todas maneras. Y como no le puedes presentar al creador con tu nombre y apellido, te presentabas con tu nombre y apellidos de tipo espiritual, con tu nombre propio espiritual o anímico, que ese es dado por Dios o por el creador, y que el físico también sirve, porque claro, de alguna manera cuando nadie te tiene que llamar, no te dirán, hey tú, porque todos seríamos hey tú, nos llamarán tú, no sabíamos quién es, tenemos un nombre, tenemos un apellido, y que es muy bonito, y que tiene un cierto peso en nuestra vida espiritual también, pero que no siempre lleva ese nombre y ese apellido en la vida, porque llega un momento que tenga un peso en nuestra vida
que nos conduzca de una forma, por llamarlo de una manera, de otra, llega un momento, una parte del camino espiritual, que tú tienes que ser llamado de una forma espiritual o anímica. Entonces, ese nombre cambiaba. A Abraham le pusieron una H, etcétera, etcétera. Y a otro pues, le han cambiado totalmente ese nombre. Y llamado de otra forma y de otra manera. Yo voy a explicar. En el servicio militar sucede. Yo hablo de lo como dice la mili. Era el sargento buen día y después llegaba a ser teniente buen día. No le podíamos llamar siempre sargento. Había que cambiar el nombre y llamarle teniente, ¿no? Porque servía para otras cosas. Tenía otros cargos. Bien, pues en el mundo espiritual es lo mismo. Tu nombre cambia. Porque tienes otros encargos y tienes que hacerlo. Y uno es llamado, y no es un seudónimo. No, es tu nombre. Porque hay nombres espirituales, seres con suficiente inteligencia que sabieron cambiarse su nombre y que todavía en el mundo espiritual, ellos ya desencarnados hace mucho tiempo, cuando son invocados por su nombre, aquel nombre con el que se cambiaron, vienen. Y cuando le invocas el nombre que tuvo humanamente, que le pusieron sus padres, no viene, porque esa parte murió cuando murió su cuerpo. Pero aparte que ellos explicaron que eran como se llamaba, sigue viviendo. Sigue existiendo en esos mundos suprasensibles de la naturaleza. Mundo anímico, mundo espiritual y otros mundos que hay. Y eso es unirse al Creador. Y hay grados y grados y grados de esa unión. Bueno, pues nos quedaremos hasta aquí. Buenas noches.